labios y dilo desde lo profundo de tu alma. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amado Espíritu, te suplicamos que desciendas en esta noche sobre cada uno de nosotros. Ven y abre nuestro corazón, nuestro entendimiento y nuestros oídos para escuchar tu palabra. Ven y dispón nuestra alma para que sea tierra fértil en la que la semilla del Evangelio dé frutos del 30, el 60 y el 100 por uno. Ven a nuestro corazón, Espíritu Santo, y limpia todo prejuicio que tengamos que impida que escuchamos tu palabra, que impida que escuchemos atentamente esa palabra que es tuya. Ven, Señor, y pon palabras en mis labios, Señor. Yo soy débil, soy miserable, soy pecador, pero que sea tu gloria, Señor, la que se manifieste en esta noche. Que esta palabra de Evangelio sea tu palabra, Señor. Espíritu Divino, ven sobre nosotros. Vamos a clamar al Espíritu Santo con esta canción. Vamos a suplicarle que hoy estremezca lo profundo de nuestra alma. Ven, Espíritu Santo. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Dilo, Espíritu Santo de Dios, clámalo. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, bienvenidos a este encuentro con el amor, a este momento de reflexión de la palabra, a este momento donde a lo largo de la semana hacemos un alto en el camino, un alto para preguntarnos por lo más importante de la vida. La vida no puede ser simplemente un ciclo sin fin de trabajo, esfuerzo, fatiga, para después al día siguiente, después de un breve reposo, volver a trabajar, esfuerzo, fatiga, dificultades, ahorrar el dinero 6 meses para gastárnoslo en 15 días en unas vacaciones, vivir de compra en compra tratando de aliviar un vacío que no se llena con nada. Necesitamos hacer un alto en el camino. Necesitamos espacios como estos, espacios donde le dediquemos a lo esencial, donde tomemos fuerza para volver una y otra vez a aquello que más importa, a Dios, a el alma, a lo espiritual, a lo sobrenatural. Este es un espacio privilegiado, un espacio que debes sacar para encontrarte contigo mismo, un espacio que debes sacar para responderte las preguntas más esenciales de la existencia. Y hoy nos convoca una particular. Es una pregunta que tal vez muchos nos las hemos hecho de 1000 maneras distintas, pero más o menos llevan a lo mismo. Y hemos querido llamar el grupo de oración de hoy: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Se me ocurrió este tema a propósito de algo que sucedió esta semana. Hace un par de semanas me llama una señora del grupo de oración a decirme: mira, una mujer joven, un poco ya más adulta, consagrada a la Virgen María, con un cambio radical de vida, una vida intachable desde que empezó su momento de conversión, fue diagnosticada con un cáncer agresivo.
ella está pidiendo que la acompañen en oración. Me fui al Hospital General, estuve con ella un instante, estuvimos orando, estuvimos meditando un poco de la palabra de Dios, le di la bendición de María Auxiliadora, le llevé agua de Lourdes. Fue un momento muy enternecedor porque ella expresaba toda su confianza en Dios, en que se hiciera su voluntad, en que se hiciera su voluntad. Pues ayer me mandó un mensaje la misionera que me pidió que la acompañara a orar por esta enfermita, por Franci, a decirme que se había muerto. 38 años. 38 años, parecía de mucho menos, y se había muerto. Un cáncer tremendamente agresivo, y no solo ella es consagrada, toda su familia es consagrada. ¿Por qué le pasan estas cosas a la gente buena? ¿Por qué esta que era maravillosamente buena, por qué esta que era extraordinariamente buena muere a sus 38 años y no tiene una vida longeva, una vida larga para poder hacer mucho bien sobre la tierra? Les conté que no hace mucho había visitado un joven de 30 años también, una empresa prometedorcísima, una familia preciosa. Me invita otra misionera, lo visitamos en la casa, un cáncer que en menos de 3 meses se lo consumió. Y mientras nos encontrábamos en una peregrinación en Tierra Santa, nos llegó un mensaje de él despidiéndose de todo el mundo, y esa misma noche murió, de 30 años. Joven, extraordinariamente bien acompañado, una familia preciosa, una empresa próspera, tipo querido por todo el mundo. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué estas personas tan buenas se mueren? ¿Por qué? Y podemos hacer una larga lista de personas muy buenas que sufren lo indecible. Nada más ayer estaba hablando saliendo de la consagración, con una persona buena, consagrada a la Virgen María, lleva 14 años sin empleo, le acaban de diagnosticar un lupus, un proceso de liberación tremendo. Y uno se pregunta, ¿por qué le pasan estas cosas a la gente buena? A la gente buena. Y cuando la pregunta ya no se dirige hacia lo que vemos que nos parece injusto, sino que se dirige a mi propia realidad, es todavía más dramática la pregunta. ¿Por qué me pasa esto a mí si soy bueno? ¿Por qué me sucede este accidente? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué se me muere este ser querido? ¿Por qué esta quiebra económica? ¿Por qué sucede que me va mal en el amor? He intentado amar una y otra vez y fracaso. ¿Por qué sucede que mi hijo, lo único que adoro en esta vida, lo único que amo, se enferma? ¿Por qué sucede que otros pueden tener hijos y yo no puedo tener hijos? ¿Por qué pasa que cuando se embaraza finalmente mi esposa pierde a su bebé? Perdemos nuestro hijo. ¿Por qué todo el mundo es ascendido y personas no tan buenas son ascendidas y personas con una vida bastante dudosa, moralmente reprochable, pareciera que avanzaran, pareciera que progresaran, mientras que mi vida va de desgracia en desgracia? ¿Por qué una familia entera que conozco, que los quiero entrañablemente, por qué todos sin empleo en este momento? Gente consagrada, gente buena, gente maravillosa. ¿Por qué? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Es una pregunta dramática, pero señores, hemos venido a este grupo de oración a ser iluminados con la palabra de Dios, a escuchar lo que la palabra de Dios tiene para decirnos, porque el problema es que nosotros dirigimos preguntas a Dios, pero es que muchas veces pareciera que no quisiéramos que nos respondiera. Pareciera que muchas veces queremos simplemente hacer la queja a Dios, elaborar la pregunta a Dios, pero ni nos esforzamos por escuchar su respuesta. Es que ni vamos a la iglesia para saber qué nos dice. Es que ni nos dedicamos a reflexionar un poco en aquellos acontecimientos que pueden ser respuesta de Dios. Es que pareciera que encontráramos satisfacción simplemente con elaborar la pregunta, y pareciera que en el fondo tratáramos de decir que Dios es un Dios injusto porque permite que a la gente buena le pasen cosas malas. Porque si no es Dios, ¿quién es entonces el que lo permite? Y si es Dios el que lo permite, pues ¿para qué me voy a acercar a Él? Y se entra en ese círculo vicioso. Hago la pregunta y dudo de un Dios que pareciera que no es tan bueno, y entonces no me acerco a ese Dios para que me responda porque pareciera que no es tan bueno. Entonces sigo con la pregunta, y es una pregunta
que va carcomiendo el alma y que va desfigurando la imagen de Dios. Y que lo que sucede al final es que el enemigo se termina valiendo de estas preguntas y nos empieza a mostrar estas realidades para hacernos creer, oye, finalmente no tienes que acercarte a Dios. Finalmente es que tú sí eres muy bueno y te pasan cosas malas, entonces pareciera que Dios no es tan bueno como dicen. Y si Dios no es tan bueno como dicen, pues entonces finalmente ni prestarle atención a sus mandamientos, ni acercarnos a Él. Yo quisiera que reflexionáramos la pregunta y empezáramos al revés. Empezáramos reflexionando esta pregunta: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y empecemos al revés. Vamos a reflexionar estas cosas. Primero, a la gente buena. Vamos a ver qué entendemos por gente buena, ¿ok? Decimos, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Entonces, lo segundo que vamos a reflexionar es, ¿qué son las cosas malas? ¿Qué son las cosas malas? Y después vamos a reflexionar el por qué. ¿Por qué cosas malas, gente buena? Pero empecemos al revés. Vamos a empezar hablando de la gente buena. Y vamos a empezar hablando de la gente buena porque levante por favor la mano la gente buena. Pues a ver, el resto sicarios, el resto narcotraficantes, ladrones. Levante por favor la mano la gente buena. Es que nos da un poquito de miedito levantar la mano, ¿no? Es que nos da un poquito de miedito levantar la mano, ¿no? Porque resulta que nosotros consideramos que somos gente buena. Al lado de Hitler, mandó matar 6 millones de judíos, 5 millones de gitanos. Al lado de Stalin, mandó matar 20 millones de personas. Al lado de Mao Zedong, mandó matar 30 millones de personas. Hombre, pues es que al lado de eso, ¿somos buenos o no? Pues sí, finalmente pareciera que no fuéramos tan malos. Pareciera que fuéramos muy buenos. Es más, si nos comparamos incluso con algunas personas que están a nuestro alrededor, vemos gente del trabajo medio tirana, personas con un genio extraordinariamente horrible, personas que humillan a la otra gente. Pues uno dice, oiga, finalmente yo no humillo a la gente, finalmente yo no tengo un genio tan malo, finalmente yo, como dicen algunos, no mato ni robo. Y hemos reducido los 10 mandamientos a 2, matar y robar. Y yo no mato ni robo, por consiguiente, ¿por qué me pasa esto a mí? Pues vamos a ver. Que a la larga, esta es la reflexión clave para entender esta frase. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículo 13, aparece un joven muy bueno que se acerca donde Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué he de hacer para salvarme? Y el Señor le responde: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Claro, el Señor le está diciendo, solo Dios es bueno, porque en el fondo el joven no le estaba diciendo maestro bueno a él. En el fondo, cuando uno lee el texto y cuando uno le hace una exégesis al texto, uno se da cuenta que el joven era el que se estaba presentando como el bueno, porque el Señor le va a decir después: cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Pues no matarás, no robarás, no fornicarás, amarás a tu prójimo. Y dice él: desde pequeño lo he cumplido. O sea, finalmente es que yo soy bueno. Y el Señor le dice: pues muy bien, ahora te falta una sola cosa. Ve, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y sígueme. Dice la palabra que el joven se fue muy triste porque tenía muchas riquezas y no lo siguió. Ni sabemos cómo se llama ese joven. Tal vez hoy veneraríamos un santo más de la iglesia, el apóstol 13, tal vez. Tal vez este hubiera sido un fundador de alguna comunidad cristiana antigua y hoy lo miraríamos como una columna de la iglesia, pero no. Finalmente prefirió sus propios caprichos. En el fondo, el texto lo que nos está diciendo es que solo Dios es bueno y solo siguiendo lo que Él quiere somos verdaderamente buenos. Somos verdaderamente buenos. Entonces, ahora sí vamos a escena. Yo soy muy bueno, ni mato ni robo. Venga, pero es que si reflexionamos un poquito, tal vez hasta en eso somos mentirosos. Porque tal vez no hemos asesinado a alguien, gracias a Dios, pero tal vez sí hemos matado ilusiones.
Tal vez si con nuestra lengua hemos matado reputaciones. Tal vez si con nuestro comportamiento hemos matado progresos. Tal vez si nuestra vida ha sido edificada sobre el dolor de los demás en muchas ocasiones. Y ni robo, pues es que a veces también uno se pone a ver, y esto de que ni robo, pues en ese momento en que el tránsito llegó y me vio hablando por celular y yo le pasé 20,000 pesitos que se me cayeron de la mano, no sé ni cómo llegaron a la mano de él, todavía me pregunto qué fue lo que sucedió. Es que tal vez sí hemos robado, tal vez sí hemos sido corruptos. Es que esto es robar, esto es no pagar lo que deberíamos, esto es no responder a las cosas que hicimos, no ser capaces de ser consecuentes. Y prendemos el televisor y decimos que corruptos esos del no sé dónde, que del Senado, que del Congreso, que de acá, que de allá. Todo el mundo es un corrupto, pero uno es intachable, uno es impoluto, uno es limpio, uno sí lo pueden canonizar. ¿A poco uno se acerca a una imagen de la Virgen y le dice: bájate que me toca a mí, mamá? Uno cree de verdad que uno no ha fallado. Pero señores, si uno se pone a analizar su vida, uno se da cuenta que en el corazón todavía alberga muchos odios, todavía alberga muchos resentimientos. Si eres tan bueno, si soy tan bueno, ¿serías capaz de poner altavoz a tus pensamientos? ¿Serías capaz de dejar que todos los pensamientos que pasan por tu cabeza se escucharan? Hoy yo hago un ejercicio, yo me imagino a las mujeres cuando ven a otra mujer vestida. ¿Ustedes dejarían que todo eso que ustedes piensan, cuando se devoran a esa amiga o a esa otra mujer, se la devoran completica, de pies a cabeza, ustedes dejarían que eso se escuchara? Si somos tan buenos, ¿qué tal si le ponemos unos parlantes a los ojos? Unos parlantes a los ojos. A ver, caballeros, ¿ustedes serían capaces de dejar que sus ojos hablaran y nos contaran todo lo que han visto en los últimos 8 días? Pongamos en los últimos 8 días. Unas cuantas miradas donde casi perdemos el cuello. ¿Ustedes dejarían que eso pudiera hablar? ¿Ustedes dejarían que sus ojos nos contaran lo que han visto? Que le contaran a tu esposa lo que has visto. Ahí mientras estabas en Instagram viendo una fotito acá, una fotillo allá, te detuviste en una fotito que no deberías detenerte, que te movió a cosas, sabemos tú y yo que no están bien, sabemos tú y yo que son cosas que no están bien. Si somos tan buenos, ¿por qué tenemos tantas claves para los celulares? ¿Por qué nos da físico terror que nuestra esposa o que nuestro esposo tome nuestro celular? ¿Por qué estamos borrando conversaciones todo el tiempo? Si somos tan buenos, ¿por qué cuando manejamos, mejor dicho, le sacamos la mamá a pasear a todo el mundo? Le mentamos la madre a este y a aquel. Si yo me colo en la fila es porque voy rápido, pero si otro se cola en la fila, ese es un sinvergüenza desgraciado. Yo llevo 10 minutos haciendo fila. Ay, hombre, no, le pegamos al otro carro. Y el otro nos mira con cara de cordero degollado y uno como que ni lo viera. El otro le pita a uno y uno sube el espejo. Si somos tan buenos, ¿por qué cuando una persona está en la calle muriéndose de hambre, por qué no nos llega al corazón el dolor de esta otra persona? ¿Por qué simplemente callamos nuestra conciencia diciendo: son drogadictos, eso es para consumir porquerías? Si somos tan buenos, ¿por qué no nos duele el dolor del otro? Si somos tan extraordinariamente buenos, ¿por qué no somos capaces de confesar públicamente la doble vida que llevamos? Que muchos de nosotros llevamos dobles vidas y que muchos de nosotros queremos aparecer por fuera blanqueaditos y por dentro somos sepulcros. Y tal vez esa frase de Jesús, sepulcros blanqueados, nos queda perfecta a nosotros. Nos queda perfecta a nosotros. Entonces, empecemos partiendo de allí. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Cuando hablo de mí, venga, es que sí me pasan cosas malas, pero tal vez no soy tan bueno como pienso. Tal vez no soy tan bueno como pienso. Y usted dirás: Wilson, ok, de acuerdo. Yo no soy tan bueno como piensas, yo no soy tan bueno como pienso, yo reconozco que soy débil, reconozco que he pecado, reconozco que soy frágil, tal vez yo sí me merezco cosas, pero ¿por qué a los otros que yo sí sé que son buenos les pasan estas cosas? Pero es que tampoco sabemos si son buenos.
pero tampoco sabemos si son buenos. Suponemos que son buenos, pero recuerden lo que le pasó al profeta Samuel cuando estaba escogiendo el segundo rey de Israel. Había escogido, ungido a Saúl. Era el ungido de Yahvé, pero Saúl había fallado. Saúl se había ido contra la palabra de Yahvé. Saúl había desobedecido. Entonces Dios le dice a Samuel: he rechazado en mi corazón a Saúl. Vas a escogerte un nuevo rey, un hijo de Jesé. Por eso nosotros decimos en la novena de aguinaldos: oh raíz sagrada de Jesé, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo. No es de José, es de Jesé. Jesé es el papá del rey David. Y cuando el profeta Samuel va donde Jesé y le dice: Dios me ha mandado para escoger a un rey. Y entonces, claro, ¿qué hizo Jesé? Le presentó al hijo más guapo, alto, fornido, un tipo extraordinario, una mole de músculos. Mírenme para que se hagan una idea, por favor. Y no sé por qué las mujeres se están riendo, que es lo más doloroso. Se llamaba Eliab. Y entonces Samuel ve a Eliab, ve esos 100 kilos de carne magra, músculo en los músculos, y dice: este sin duda es el elegido de Yahvé. Se imaginaba ya ese rey portentoso, ese rey extraordinario. Se imaginaba esa mole de músculos dirigiendo al ejército de Israel contra los filisteos. Y dice tal vez una de las frases más bellas de la palabra de Dios, tal vez de las más bellas que hay. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y le dice el Señor: no, a ese yo lo he rechazado. Ustedes los hombres miran las apariencias, yo miro el corazón. Ustedes los hombres ven las apariencias, yo sondeo lo profundo del corazón de las personas. ¡Qué frase tan hermosa! Entonces, eso de que, pero estos son buenos y les pasan cosas malas, miren que tampoco podemos meternos por ahí para argumentar esta frase. Que también queda coja la frase ante la realidad, porque es que lo que nosotros vemos sí es gente buena, y muy bien, y eso es lo que uno debe hacer: suponer siempre en el otro la mejor intención, suponer siempre en el otro bondad. Eso es producto de un corazón sano. No puede andar uno criticando a todo el mundo y suponiendo en el otro la peor intención. Eso se llaman juicios temerarios. El juicio temerario es aquel que se dirige al otro suponiendo en el otro la peor intención. No. La imitación de Cristo dice que muestra de un buen espíritu es suponer en el otro buena intención. Pero de allí, de suponer la intención a saber exactamente la bondad o maldad de una persona, hay un abismo. Nos corresponde a nosotros suponer la buena intención, pero luego la bondad o maldad de la persona la conoce solo Dios. A veces ni la conciencia adormecida de la persona conoce su propia situación. San Pablo por eso dice, en una de sus cartas, dice: yo no encuentro en mi conciencia nada que reprochar, pero dejo que sea Dios el que me juzgue. O sea, hasta San Pablo sabía que su propia conciencia podría jugarle una mala pasada. Entonces vemos a los otros y decimos: es que este es bueno, ¿y por qué está sufriendo? Es que yo no sé si es tan bueno. Entonces miren que esa no es la lógica. Esa no es la lógica que podemos seguir, porque Dios es el único que conoce el corazón de las personas. Entonces uno dice: bueno, invirtamos la frase, hagámosla al revés, que así yo sí lo sé. Si yo no sé por qué a la gente buena le pasan cosas malas, o por qué le pasan cosas malas a la gente buena, yo sí sé por qué le pasan cosas buenas a la gente mala. Entonces, si yo no sé si alguien es bueno, tiene toda la razón. Sí puedo saber si alguien es malo, y lo veo por sus acciones. Y yo veo gente muy mala a la que le pasan cosas muy buenas. Y entonces, ¿de qué me sirve seguir al Señor? Entonces, ¿de qué me sirve ser bueno, esforzarme por ser fiel? Si yo soy fiel y resulta que este chimbenguenchón que tiene moza, hermosa y sucursal, lo acaban de ascender, y yo es que fiel acá. Si yo veo que este que es un ladrón de cuello blanco va ganando plata y escalando en cargos, y yo en cambio es que por fidelidad, que por consagradito a la Virgen, que por mi medallita, acá clavado en este salario mínimo. ¿Saben que esta misma pregunta la hizo Israel? Yo quiero que escuchen este texto, porque esto que dice el corazón nuestro en muchas ocasiones es algo que Israel lo dijo. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3,
versículo 13, miren lo que dice Israel. Miren lo que dice Israel. Ustedes hablan duramente contra mí, dice el Señor, y todavía preguntan, ¿qué hemos dicho contra ti? Ustedes dicen, vamos a ver, esto nos identifica a nosotros, es inútil servir a Dios. ¿Y qué ganamos con observar sus mandamientos o con andar enlutados delante del Señor de los ejércitos? Por eso llamamos felices a los arrogantes. Prosperan los que hacen el mal, desafían a Dios y no les pasa nada. Palabra de Dios. Estos malos y les va bien. ¿Por qué le pasan cosas buenas a la gente mala? Estos re malos y todo súper bien. Y todo súper bien. Es que tampoco sabemos si todo anda tan bien. Es que tampoco es cierto que una foto sonriendo en Facebook significa que la persona esté bien. Es que tampoco es cierto que esas fotos bien editadas con buenos filtros de Instagram expresan verdadera alegría y verdadera felicidad. Es que no lo sabemos, es que no lo sabemos. Es que pareciera por fuera, nuevamente, Dios mira el corazón. Pero supongamos que sí, supongamos que efectivamente es que esta gente le va muy bien. Supongamos que efectivamente esta gente mala, pues le va tremendamente bien. Pues miren, hubo una reflexión que a mí me ha servido mucho para entender esto. Es de un ex pastor protestante llamado Scott Hahn. Scott y Kimberly Hahn, ex pastores presbiterianos estadounidenses, tienen un proceso de conversión, escriben muchos libros. El bestseller de ellos se llama Roma, Dulce Hogar. Es un libro que les recomiendo a todos. Roma, Dulce Hogar. Es un libro del testimonio de este ex pastor protestante que manifiesta su proceso de conversión. Y él hace una reflexión muy interesante. Él dice, mire, en el libro, se lo voy a leer exactamente, el texto. En el libro del profeta Ezequiel, en el número 33, versículo 11, dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y ¿qué? Y viva. Él dice, hay justos que son arrebatados rápidamente de esta vida. Y acá empezamos ya a meternos al corazón de la charla y empezamos a darle un sentido a esto, porque todo va a tener respuesta, Pero empezamos a entender que a los ojos humanos, a los ojos meramente terrenales, evidentemente no hay mucha explicación que dar si no se mira con sobrenaturalidad la realidad. Si yo miro solo de cara a esta tierra, si yo miro de cara a la existencia, es cierto que hay muchas cosas que no terminan de tener sentido, pero cuando yo miro las cosas de cara a la eternidad, cuando yo miro las cosas desde la fe, parece que todo asume un nuevo sentido. Y así entonces yo entiendo que esta vida no es la vida definitiva. Así entonces yo entiendo que debo vivir de cara a la eternidad. Y yo comprendo lo que digo en la salve cuando exclamo que soy desterrado hijo de Eva. ¿Y sabes quién es un desterrado? Quien no vive en su patria. Y si tú y yo somos desterrados hijos de Eva, significa que tú y yo no vivimos en la patria que nos corresponde, que hay una patria superior a esta que se llama el cielo, la eternidad. Y hacia allá estamos llamados. Y sea ya o sea en 100 años, llegaremos a esa patria si es que nos comportamos conforme a lo que Dios quiere. Una vez yo comprendo esto, entonces esto de que se muera esta chica a los 38 años o que se muera esta misma chica a los 80 años, empiezo a relativizarlo un poco y digo, pues ¿qué más da? 80 o 38 años de cara a la eternidad son absolutamente insignificantes. La pregunta real no es cuándo debió morir, sino cómo estaba su alma al momento de morir. ¿Y cuál era el mejor momento para encontrarse con Dios? ¿Cuál era el mejor momento de su alma para heredar la patria eterna? Para heredar la mansión, la morada que nos tiene reservado el Señor en la eternidad. Cuando yo entiendo esto y empiezo a ver todo con cara sobrenatural, empiezo a entender que la realidad no es tan cruel como parece. Porque señores, aunque peleemos con esto, es la realidad.
Todo el mundo sufre, unos más, unos menos. Hay gente muy buena que sufre mucho, hay gente muy mala que sufre mucho, hay gente muy buena que no sufre nada y hay gente muy mala que no sufre nada. Eso es una cosa absolutamente relativa, porque lo que interesa es la eternidad. Lo que interesa es de cara a qué estamos viviendo. Entonces, claro, cuando tú ves esto así y tú te das cuenta que lo importante es la eternidad y que hemos nacido para salvarnos, y yo para qué nací, para salvarme, que es mi eternidad la que determina mis acciones hoy, entonces yo me doy cuenta que Dios en muchas ocasiones a este pecador empedernido, a este pecador público, a este de vida licenciosa exhibida en redes sociales, Dios no quiere que todavía se muera, porque quiere que viva eternamente y porque está postergando lo más que puede a ver si se convierte, finalmente. Y dice Scott Hahn, miren esta reflexión tan tremenda, y dice él: y en ocasiones esta persona que tiene una vida así malvada y que ha hecho sufrir a mucha gente y que ha sido un tirano, un cruel, un déspota, en ocasiones no se va a convertir. Y entonces el único consuelo que le va a quedar a esa pobre persona, y que Dios por misericordia permite, es que disfrute un poquitito en esta tierra. Que disfrute aunque sea unos añitos acá, porque no vas a poder disfrutar del cielo eternamente. Que disfrutes acá manchado de una conciencia dolorida, o si es que está cauterizada, una conciencia ya endurecida a la que no le importa nada, que por lo menos Dios dice: es que este ya se va a condenar, he hecho 1000 cosas para que no se condene y nada le vale, pues que por lo menos pase un pequeño cielo acá en la tierra, alguna cosita, por pequeña que sea, que disfrute alguna cosita, y en eso se ve incluso la magnanimidad de la misericordia de Dios. Pero en cambio lo que sucederá después es que no heredará el reino. No heredará el reino. El Salmo lo dice: dichoso el hombre que confía en el Señor. Y otro salmo dice: comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. El que cumple la voluntad de Dios será dichoso, le irá bien, sea en esta tierra y en la otra, o sea exclusivamente en la otra, pero será dichoso y le irá bien. Y dice el texto, dice el Salmo: no así los impíos, no así, será como paja que arrebata el viento. Y dice el Salmo que su nombre no será recordado. Y eso es lo que pasa. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola del rico, el pobre Lázaro y el rico? ¿Cómo es que se llamaba? Epulón. Pues ¿y ustedes dónde sacan que se llama Epulón? En ninguna parte de la Biblia dice que se llama Epulón. Dice el pobre Lázaro y el rico, porque el rico, dice el Señor, el injusto, el nombre del injusto no será recordado. Epulón es un nombre que le puso la tradición, porque Epulón significa eso, rico, el que ostenta. Y ahí viene opulento. Opulento es el que ostenta riqueza. Pero no se conoce el nombre del rico, se conoce el nombre del pobre. Ese está inscrito en el libro de la vida. Pero en cambio el nombre del otro no. El nombre del otro no. Entonces pensemos en esos verdaderos malvados, pensemos en esos verdaderos tiranos. Dios les prolonga la vida esperando a ver si se convierte, y le manda 1001 veces posibilidades de que se conviertan. Y si no se convierte definitivamente, que por lo menos esto que gozó acá en la tierra, aunque manchado con dolor, sangre y manchado con una conciencia que le atormenta, porque déjenme decirles que finalmente la conciencia sigue reprochando la maldad del impío, esto por lo menos que le sirva de un poquito de cielo, porque no lo poseerá eternamente. Y si es que se arrepiente al final, por una gracia extraordinaria de Dios, por una mamá que se partió la rodilla y se partió la espalda postrándose ante Dios para que ese hijo se convierta, y al final se convierte, también tendrá que pagar todo el mal que hizo, porque en justicia Dios dice que nada en el cielo entrará manchado. Apocalipsis capítulo 21 versículo 27. Y este que se arrepiente tendrá que reparar de todas maneras aquello que hizo en el purgatorio, y reparará con dolor aquello que hizo, pero todo se reparará. Dice el Señor que hasta de una palabra ociosa que hayamos dicho hemos de dar cuentas a Dios. ¿Quién como Dios? Entonces, eso de por qué le pasan cosas buenas a la gente mala, ahí hay una respuesta. Es que en ocasiones, primero, no sabemos si en verdad le pasan cosas buenas y no sabemos si en realidad estos disfrutan esto. Pero aunque disfrutaran esto, es que Dios quiere que se convierta. Y si al final no se convierte, es que Dios por lo menos por misericordia, ya que no heredará la eternidad, le permite disfrutar un poquito de cielo aquí en la tierra. Porque lo que le espera no es la eternidad bienaventurada y de gozo. ¿Quién como Dios? Y después de Dios,
Pero también tenemos que decir de esto de por qué le pasan cosas buenas a la gente mala, que es que hay algunos malos, es cierto, pero hay muchos más equivocados, que no es que sea gente muy mala, es gente muy equivocada, es gente a la que nadie le ha predicado la verdad, es gente formada en un ambiente hostil a la fe, es gente con unos pasados dolorosísimos, es gente que podemos decir son víctimas de víctimas y están inmersos en esa cadena de odio. Y hoy ellos detestan porque a ellos les detestaron. Y hoy ellos odian porque a ellos les odiaron. Y de pronto tú y yo estamos llamados por Dios a ser el rostro misericordioso de Dios ante ellos y a decirle que pueden empezar una nueva vida. Y yo, pues les cuento que hace unos 3 meses estaba camino a Bogotá. Iba a un retiro espiritual, iba en el carro con mi esposa, que está atrás, mi esposa y mis hijos están atrás también. Y en un semáforo frenamos, yo tenía el celular ahí y se me acerca un tipo, me apunta con el arma a mí, a mi esposa, a todos, y le dice: páseme el celular. Un señor, estaba muy nervioso, un arma negra. Nunca me había pasado. Yo siempre dije, cuando me llegue a suceder esto, voy a entregar el celular. ¿Saben lo que hice? Estaba en el semáforo, arranqué. Arranqué. Yo no sé por qué reaccioné así. Simplemente arranqué. Yo estaba ahí de primero y arranqué. Los otros carros estaban pasando, pité. Y cuando se fue el tipo al lado, arrancó en la moto, yo me encontraba muerto de risa. Acá está mi esposa que lo puede decir. Y mi esposa al lado temblaba. Pero son reacciones que uno no controla. Estaba muerto de risa, mi esposa temblaba, yo muerto de risa y ella temblaba más. Entonces, resulta que arrancó y bueno, ya después el Señor nos defendió, gracias a Dios no pasó nada. Pero yo pensaba, este muchacho, me acuerdo de la cara del muchacho, me acuerdo perfectamente. Yo pensaba, este muchacho, ¿cuántos de estos han ido a los retiros espirituales de Lazos? Pues ¿cuántos iguales han ido a un retiro espiritual? ¿Cuántos de estos que no solo intentaron robar, sino que hasta mataron, he tenido que atender en medio de una sanación interior, en medio de una predicación? ¿Cuántos de estos he visto compungidos, con su corazón verdaderamente arrepentido? ¿Cuántos de estos son personas simplemente a las que no les han enseñado el bien? Entonces, créanme que no guardo ningún resentimiento ante esta persona, porque gracias a Dios no pasó nada, pero créanme que entender que la inmensa mayoría de estos son personas muy equivocadas, a las que no se les ha predicado de la palabra y que difícilmente encontrarás a una persona a la que se le predique bien el evangelio y no lo acepten. Difícilmente encontrarás una persona así. Los hay gente como Judas, deliberadamente malvada, que puede estar con Jesús 3 años viéndolo multiplicar panes, resucitar muertos, caminar sobre las aguas y nada lo va a mover. Pero yo creo que son verdaderas excepciones en la vida. Pero yo creo más bien que la inmensa mayoría de gente es gente buena, son gentes que simplemente necesitan una palabra de misericordia y el Señor les convierte. Y acá voy a esta reflexión porque estamos en la parte gente buena, ¿se acuerdan? Acá voy a esta reflexión y es que en el fondo todos creemos que somos gente buena. Yo sé que hasta este ladrón piensa, es que yo hago esto para alimentar a mi familia. Yo creo que hasta Hitler pensaba hacer algo bueno porque es que estaba purificando la humanidad de razas inferiores. Necesitaba que la raza superior surgiera para que hubiese una humanidad verdaderamente feliz. ¿Se han visto la saga de los Avengers? ¿Se la han visto, me imagino? De Marvel. ¿Se han visto la última película? Creo que Infinity War, creo que se llama, ¿no? Y hay un tipo malo que se llama Thanos. Y el tipo destruye medio mundo. Pero lo curioso es que él es bastante filosófico, porque el argumento de él es que el mundo necesita purificarse y destruye medio mundo porque el mundo necesita purificarse. Es la misma lógica marxista, la misma lógica de Hegel, eso de hay que hacer el mal para que del mal surja el bien.
lucha de clases para que de ahí prospere la humanidad. Es la fuerza del mal. Hay personas engañadas que creen que haciendo el mal se producirá el bien. Creen que producto de su mal saldrá algo bueno. Y eso es lo que sucede en muchas ocasiones. Entonces yo estoy seguro que en la inmensa mayoría de gente, el que roba impuestos es porque mi familia lo necesita y porque el gobierno es malo. El gobierno es el malo, yo soy el bueno. El que traiciona a la mujer es porque mi esposa me enfrió la cama antes de que la moza me la calentara. Perdónenme lo crudo, pero en el fondo es que yo no soy tan malo. En el fondo es que hasta bueno soy. Y en el fondo es que hasta con esa esposa, hasta esa esposa malgeniada que tengo, todavía le llevo mercadito. Y la tengo viviendo todavía en una buena casa. Para que vean que finalmente yo no soy tan malo, hasta bueno soy. Ven, tenemos que quitarnos esa imagen de la cabeza de nosotros mismos. Y el primer paso es reconocer que indudablemente no somos buenos, porque el único verdaderamente bueno es Dios. Porque si nos comparamos con Francisco de Asís, somos unos pecadores miserables. Si nos comparamos con Teresa de Calcuta, nosotros que le damos cualquier 10,000 pesos a un pobrecito y sentimos que ya nos van a canonizar. Si nos comparamos con una Madre Teresa de Calcuta que se quebraba el hombro por esas pobres personas, que se los levantaba al hombro, esa gente leprosa y pudriéndose viva, entonces me doy cuenta que yo no soy tan bueno. Me doy cuenta que lo que soy es malo, un malo amado por la misericordia de Dios, pero malo. Ahora, ¿hay gente más mala? Sí, pero hay gente más buena, mucho más buena. ¿Y me falta todavía más conversión? Sí. ¿Significa esto que soy un fracaso? Tampoco. Yo simplemente estoy tratando de que exorcicemos esa autoimagen angelical que tenemos de nosotros. Y nos demos 3 cachetadas y empecemos a decir, oiga, tal vez es cierto. De pronto en la balanza, al lado de Hitler soy más bueno, pero al lado de Francisco de Asís soy más malo. ¿Quién como Dios? Entonces, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Somos gente buena? Levante la mano la gente buena. Es que ya no la levantamos, O sea, no falta el que está dormido, que se acaba de levantar y dice, ¿qué? Yo. ¿En qué estamos, mamá? Ok. Lo segundo es cosas malas. Cosas malas. Un cáncer es una cosa mala. Una quiebra económica es una cosa mala. Una enfermedad imprevista es una cosa mala. Si uno ve en el Antiguo Testamento, Salmo 128, versículo 2 al 4, les decía ahora, dice el Salmo que es dichoso el hombre que confía en el Señor, y que el hombre que confía en el Señor es bienaventurado porque come del fruto de su trabajo. En el Antiguo Testamento había una cosa que se llamaba la ley de la retribución. Si tú eres bueno, te va bien acá. Cumple el mandamiento de Yahvé, tendrás prosperidad. No cumples el mandamiento de Yahvé, tendrás desgracia. Antiguo Testamento. No se tenía todavía una revelación tan clara de la eternidad. Y sin embargo ya hay libros como el de Job que cuestionan esto, porque Job era muy bueno y no le fue nada bien. Le fue bastante mal. ¿Saben qué hace Jesús en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento Jesús nos dice, venga, ¿usted cree que es dichoso porque tiene dinero? Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. El Señor dice, no, dichoso el pobre. ¿Usted cree que es dichoso porque está saciado? El Señor dice, no, dichoso el hambriento. ¿Usted cree que es dichoso porque logró ganar en la guerra? El Señor dice, no, dichoso el que busca la paz. ¿Ven? El Nuevo Testamento es la perfección, es la plenitud del Antiguo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento se lee a la luz del Nuevo Testamento. Uno del Antiguo Testamento, para leerlo, se pone unas gafas que se llama cristianismo. Y con las gafas de la fe cristiana, tú entiendes el Antiguo Testamento. Porque sin entender desde la luz de Cristo, hay cosas en el Antiguo Testamento que no son comprensibles. Son comprensibles solo a la luz del Nuevo. Entonces, ya Cristo nos viene a decir, venga, es que de pronto, eso que tú has considerado siempre cosas buenas, no son tan buenas. A ver, cosas buenas, ganarme la lotería, ¿es una cosa buena o no? ¿Quién se quiere ganar el baloto? Venga, pero no sean tan humildes, pues, o sea, ¿quién se quiere ganar el baloto? Para darlo a los pobres, ¿no? Sí, como ese señor que le decía, un cazador,
Desde las 5 de la mañana nada que cazaba, nada, ni un venadito, nada. Por allá a las 5:30 de la tarde, ya anocheciendo, decía: Señor, yo te prometo que lo que case te daré la mitad a ti para los pobres y la otra mitad para mí. Y aparecieron en ese momento 2 liebrecitas en un filito, la cosa más bella. Y el tipo ¡tan! Le da una liebre y la otra salió corriendo. Y dice él: ve cómo salió corriendo la de los pobres. Así somos, así somos. Se fue corriendo la de los pobres. Bueno, Señor, la próxima será. Me voy con mi liebrecita. Uno dice: qué bendición sería esto. Claro, pero ¿esto es una cosa buena o una cosa mala? ¿Cuántas personas no tendrían una vida tan desgraciada si no tuvieran tanto dinero? Conocen esa famosa parábola de buena suerte, mala suerte, quién sabes, ¿no? Esa famosa parábola que yo diría bendición, maldición, quién sabes. Que dicen que un hombre perdió un caballo y entonces se le acercaron ahí en la aldea y le dijeron: oye, perdiste tu caballo, lo siento, qué maldición. Y él dijo: maldición, bendición, quién sabes. Al otro día llegó ese caballo con una yegua, o sea, le resultó doble, ¿no? Y hasta triple, uno no sabe qué había en la yegua. Entonces se acerca y le dicen: oye, qué maravilla, mira, te llegó el caballo con una yegua, dos animales ya. Él dijo: maldición, bendición, quién sabes. Pues resulta que el hijo del señor se montó a la yegua nueva, la estaba cabalgando y se cayó y se quebró un pie. Y le dijeron: no, hombre, qué desgracia para usted, ¿cómo le parece esa yegua nueva? Y finalmente su hijo se quiebra un pie, qué maldición. Y dijo él: maldición, bendición, quién sabes. Al día siguiente llegaron los del ejército a reclutar soldados. Iban por el hijo de él, pero como tenía el pie quebrado, no se lo llevaron. Hombre, qué bendición usted que tiene el hijo con la pata quebrada, que no se lo van a llevar. Maldición, bendición, quién sabes, señores, quién sabes. ¿Por qué le pasan cosas malas? A ver, cosas malas. ¿Saben qué es lo único verdaderamente malo que existe en el mundo? El pecado. Eso es lo único verdaderamente malo que existe en el mundo, porque tiene consecuencias eternas, la condenación. De resto, bendición, maldición, ¿quién sabes? ¿Quién sabes? Un señor Francisco se casa con su esposa, embaraza a su mujer. Su mujer, dando a luz a su primer hijo, se muere ella y muere su hijo. Bendición, maldición. Pues este mismo señor Francisco conoce una señora llamada Imelda y se casa con Imelda. Con ella tienen 9 hijos. El 5.º hijo, José Carlos. Ese José Carlos, cuando crece el niño, se casa con una señora llamada Marta Nelly. Y tienen 2 hermosos hijos, el segundo del cual van a llamar Wilsiton Tamayo. Ese soy yo. O sea que si a mi abuelo, su primera esposa, no se le hubiera muerto, yo no estaría vivo. Maldición, bendición. No digo que celebremos lo doloroso. Digo que un aspecto doloroso de la vida hoy puede sonreírme mañana. Y que al contrario, un aspecto doloroso hoy, y al contrario, un aspecto feliz hoy puede ser mi desgracia mañana. Ay, con cuántos he hablado, cuántos comerciantes que los conocí hace años, apenas empezando su empresita, con su mujer, en esa felicidad que vivían, trabajaban de sol a sol, juntos levantaron la empresa. Era una familia linda, honorable, una familia digna de admirar. El hombre consiguió 2 pesitos, se montó una buena camionetica. Y una vez se monta su buena camioneta, empiezan unas muchachas a sonreírle y ahí se le dañó el matrimonio a este pobre hombre. Y ahí ahora están peleando por cuánto me corresponde a mí, el tipo intentando poner propiedades a nombre de otra gente para que la esposa no se le lleve tanto, los hijos en la mitad, alimentados simplemente, como no pueden darle amor, les alimentan de cuestiones materiales. Por Dios bendito, cuando uno dice cosas buenas o cosas malas, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Solo algo puedo decir yo con seguridad que es una cosa mala: el pecado. Eso definitivamente es una cosa mala, malvada, perversa. Todo lo demás
esta enfermedad que llegó, esta dificultad, esta quiebra económica, ¿cuántas personas no se hubieran acercado a Dios jamás si es que no se hubieran enfermado o caído en una quiebra monumental? Y fuese el instrumento para acercarse a Dios y salvarse eternamente. Me acuerdo una vez en Jardín, hace muchos años, estaba rezando por una señora en el pueblo Jardín. Estaba allí rezando por la señora que se estaba muriendo. Y me decía ella: la más grande bendición que he recibido en mi vida es esta enfermedad. Y yo no podía entender a esta señora lo que decía. Y entre lágrimas me llamó a la familia completa y me dijo: este era enemigo a muerte de esta. Mi mamá no se hablaba con mi papá. Mi tío jamás venía a la casa. Mi abuela jamás la recibíamos en el hogar por canzona, viejita, no sé qué. Ahora todos estamos unidos gracias a mi enfermedad. Y me voy a morir, lo sé, Wilson, pero voy a morir feliz porque mi familia está unida a causa de mi enfermedad. Bendición, maldición. Para esta fue una bendición lo que parecía una maldición. Yo no sé si Franci, que se acaba de morir ayer, de 38 añitos, si Franci tenía en este momento el alma mejor preparada que nunca para ir al cielo. Y yo no sé cuántos años de purgatorio Francis está ahorrando por ese padecimiento de ese cáncer. Porque uno dice también: hombre, murió de repente. Ay, gracias a Dios, siquiera murió de repente. Una bendición. Es que ni se dio cuenta. Cerró el ojo y al otro día vio a San Pedro. La pregunta es: ¿y si vio a Satanás? Pues perdónenme lo crudo, pero si al otro día no vio a San Pedro, sino que al otro día perdió su alma eternamente. Mi abuelito decía en una oración antes del rosario, decía siempre: que el Señor nos libre del pecado mortal. Yo decía: muy bien, que nos libre del pecado mortal. Y después decía: y de la muerte repentina. Y yo le decía a mi abuelito: oh, calma, abuelo. ¿Cómo que el Señor nos libre de la muerte repentina si todos queremos muerte repentina o no? Todos queremos acostarnos a dormir y al otro día amanecer muertos. Pues si amaneció muerto, no amaneció. ¿Es lo que quisiéramos todos o no? Y mi abuelo decía: no, que el Señor nos libre de la muerte repentina. ¿Y sabes por qué? Él de hecho murió con un soplo en el corazón. Tuvo un proceso de 1 año largo para prepararse a bien morir. Un proceso preciosísimo donde mi abuelo logró terminar de reparar. Era un santo y aún así Dios le permitió reparar algunas cositas. Y una vez me confesó, dice, que un pecadito de él y que se sentía muy arrepentido. Yo no soy cura ni nada, pero me lo confesó. Me quería mucho mi abuelo y sufría por eso, una tontera. Y yo decía: ay, Dios mío, por Dios, si mi abuelo sufre por esta bobada, ¿cómo estaré yo en el momento de mi muerte? Con unos pecados más gruesitos. Y mi abuelo tuvo el proceso de arrepentimiento. Uno dice: un cáncer tal vez es la más grande bendición para una persona que tiene que reparar un daño profundo que ha hecho a su familia y que se está ahorrando años de purgatorio y hasta la condenación. Y en ocasiones, supongamos que la gente ha sido muy virtuosa, esa enfermedad ofrecida y unida a Cristo además logra redención y salvación para toda su familia. Me acuerdo de una señora que fuimos a visitar con Rodrigo, el fundador del movimiento. La fuimos a visitar. Esta señora era amarilla y la piel le cubría los huesos. Había perdido toda musculatura, toda carne. Era, señores, un esqueleto cubierto por carne amarillo. Eso era la señora. Y estaba allí la señora y muriéndose. Fuimos a orar por ella. Empezamos a hacer oración por ella. La señora no se podía ni mover. Nos decían sus familiares que esta señora sufría mucho por una hija que se encontraba en el exterior, una hija que llevaba una vida disoluta y perdida. Entonces Rodrigo dijo: vamos a darle la bendición de María Auxiliadora a distancia. Y levantamos la mano así. Todos cerramos los ojos, la señora de espaldas, la señora no se podía mover, hacía semanas que no se movía. Levantamos la mano y empezamos a bendecir. Y empiezan a llorar los familiares de la señora. Y yo me volteo a ver por qué están llorando, y los familiares están llorando porque ven que la señora, que no era capaz de mover una mano, levantó su mano. Sin un solo músculo para levantarla, levantó su mano y fue capaz de bendecir a su hija. La señora se murió. Meses después llega la hija al grupo de oración a decir
que gracias a esa bendición había empezado un proceso de conversión, había salido de la prostitución, de la drogadicción, había hecho no sé cuántas cosas de conversión y que venía a agradecerle a Rodrigo por esa bendición que le enviamos ese día. El sufrimiento de esta mamá, el padecimiento de esta mujer, que cualquiera pensaría, apliquémosle la eutanasia. Con ojos humanos, apliquémosle la eutanasia, pero con ojos divinos está ofreciendo y salvando almas. No estoy diciendo que haya un encarnizamiento terapéutico, estoy diciendo que los cuidados paliativos necesarios para que subsista naturalmente y que naturalmente pueda morir. Pero esta señora logró la salvación de su hija ofreciendo ese dolor y ese sufrimiento, señores. ¿Qué son cosas buenas y qué son cosas malas? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Somos gente buena? Digamos que tampoco somos gente mala, pues tampoco nos demos tan duro, pues no salgan de acá para el psiquiatra, pues para el psicólogo a decir es que soy muy malo. No, no. Pero no somos gente tan buena. ¿Nos pasan cosas malas? Es que yo no sé qué tan malas sean en realidad las cosas que nos pasen. Es que hoy puede ser una bendición lo que mañana sea una maldición, u hoy puede ser una maldición lo que mañana sea una bendición. ¿Quién como Dios? Y finalmente concluyo con esto. ¿Por qué? ¿Por qué le pasan cosas buenas, cosas malas a la gente buena? Gente buena, cosas malas, ¿por qué? Muchachos, nos gastamos y desgastamos preguntándonos el porqué de las cosas. El por qué esto, por qué aquel accidente, por qué aquello, sin entender que la respuesta del por qué es sencilla. Por el pecado. Por el pecado. No hay otra respuesta. La carta a los Romanos en el capítulo 6, versículo 23, dice con toda claridad que la muerte es la paga del pecado. El salario del pecado es la muerte. Cuando uno lee el Génesis, uno se da cuenta que lo que quería Dios era distinto a lo que estamos viviendo. Que Dios quería un jardín, que Dios quería una felicidad, que Dios quería una comunicación permanente entre el hombre y Él mismo. Vemos lo que Dios quería inmortalidad para los hombres, quería divinizar al ser humano. Dios quería la felicidad incluso desde esta tierra. El drama del pecado original es que desobedecimos la voluntad de Dios. Nuestros primeros padres fallaron y nosotros recibimos la herencia de esa quiebra. Así como un hombre millonario hace mal negocio y su hijo heredará la pobreza de su mal negocio, así nosotros recibimos la desgracia de nuestros primeros padres, que renunciaron a la fortuna de gracia que tenían para meterse de lleno en el pecado y en una vida que nos ha traído solo dolor. Entonces, desde el pecado original encontramos la raíz del porqué del dolor, del porqué del sufrimiento. Pero incluso si vemos hoy, el pecado sigue siendo respuesta para muchos de los porqués. Cuando uno se da cuenta que una pobre mujer fue engañada por su esposo, ahí está el pecado del adulterio. Cuando uno se da cuenta que una mujer asesina a un niño, ahí está el pecado del aborto. Cuando uno se da cuenta que la vanidad desfigura el alma de una persona, pues ahí está el pecado precisamente de la vanidad. Uno se va dando cuenta que muchos dolores tienen su raíz en los pecados que nosotros cometemos. Y uno dice, ¿y por qué Dios no simplemente evita estos pecados? La respuesta es muy sencilla, porque Dios, si quiere evitar un pecado, debería evitarlos todos. Y entonces, si Dios debe detener la mano del asesino que va a disparar, ¿por qué no detiene también el pie del fornicario que va a fornicar? ¿Por qué no detiene también el cuerpo del adúltero que va a adulterar? ¿Qué pensaría el adúltero cuando va a adulterar si Dios lo congela en ese momento y le dice, es que yo voy a detener el pecado? Y va a decir, no me diste pues libertad, me estás obligando a ser bueno. Es que exactamente, Dios no te puede obligar a ser bueno. Dios te mostró el camino, te dijo, es por acá. Ahora, que no queramos obedecer es problema nuestro, no es problema de Dios, pero Dios nos lo insiste una y otra vez. Entonces, que Dios detenga la mano del asesino, pero entonces que detenga todos los pecados, que detenga la lengua de la chismosa. Usted se imagina llegar a su casa y ver allá a la comadre, ay, vas a chismosear de mí, te detuvo Dios, sinvergüenza, y te quedas tú así también porque la estás juzgando. No, es que, señores, todo el mundo queda quieto, todo el mundo queda detenido, todo el mundo queda paralizado porque todos estamos pecando permanentemente y Dios no se va a poner a detener la acción del hombre si ya nos dio libertad. Nos dio libertad para que aprendamos a usarla, para que aprendamos a usarla. Entonces, repito,
¿Por qué Dios no detiene? No, porque Dios nos dio libertad, nos dio conciencia, nos dio alma para que no cometamos esos pecados, para que no los hagamos. Y luego ese mismo Dios, aun cuando se comete un pecado de injusticia contra otra persona, escuchen esto, Dios es capaz de sacar de un mal un bien mayor. Ya lo vimos, como del mal, de la muerte de la primera esposa de mi abuelo viudo, resultó el bien de nuestra existencia, de mi vida, y de ahí mi hijo Pablo que está por ahí corriendo, y de ahí mi hija Mariana. ¿Ven? Entonces Dios es capaz de sacar de un mal un bien mayor, un bien mayor. Ahí está la respuesta del por qué. ¿Saben qué es más sensato? Pensar el para qué, el para qué. ¿Para qué suceden cosas malas a la gente buena? Y quiero terminar con esa reflexión. Tal vez, si uno no se hace este tipo de preguntas, si uno no reflexiona en ese tipo de cosas, yo no digo que sea malo, digo al contrario que es muy bueno reflexionar en ese tipo de cosas, tal vez uno no entendería que uno es agente transformador de la realidad, que uno es instrumento de Dios para transformar la realidad. Yo no quiero que se me entienda que todo lo que sucede malo, aunque Dios pueda sacar del mal un bien, yo no quiero que entienda que ese mal se convierte en algo bueno. No, el mal sigue siendo un mal, aunque Dios sea capaz de sacar de él un bien, pero sigue siendo un mal. La injusticia sigue siendo injusticia, el adulterio sigue siendo adulterio, el asesinato, el aborto, la drogadicción, qué sé yo, la violación, todo eso sigue siendo algo malo. Y me corresponde a mí empezar a transformar la realidad. Y yo no puedo quedarme simplemente con la pregunta, o simplemente decir, ay, entendí en el grupo de oración, claro, yo comprendí que yo no soy gente buena como pensaba, entendí que las cosas malas son muy relativas y entendí el porqué que es el pecado y que debo darle un sentido a mi vida. No, esto no es simplemente para que calles tu conciencia, esto es para que uno empiece a pensar, bueno, a ver, estas cosas malas que le pasan a la gente buena, o repito, comillas, estas cosas malas que le pasan, comillas, a la gente buena, me llama a mí a intervenir para que la injusticia deje de ser injusta, para que la lujuria deje de hacer daño y se empiece a vivir la pureza, para que el hurto, la estafa, el engaño, para que la soberbia, el poder desmedido dejen de imperar en esta vida y en esta sociedad y empiece a vivirse bien y empiece a vivirse el cielo en la tierra, que desde ya comencemos a saborear las dulzuras de la eternidad y nos corresponde a nosotros aportar para que la vida sea cada día más justa. Atentos, esto no es simplemente un resignarnos con brazos cruzados porque sabemos que Dios es capaz de transformar la historia. Te utiliza a ti para transformar la historia. Y puede que tú y yo no seamos capaces de sanar el dolor del mundo. Puede que tú y yo no seamos capaces de responder a toda la necesidad que hay. Pero ¿sabes qué? Hay una porción de ese dolor y hay una porción de esa necesidad que te corresponde a ti sanarla. Y que tal vez nadie la sanará si tú no la sanas. Si tú no la sanas. Me impresionó mucho una escena de una película que vi, me puso a reflexionar. Iban ellos en un carro, de repente frenan en el carro y ven que a una jaula se le salen unos caballos. Y el que está manejando le dice al copiloto, que era un anciano, le dice: alguien llegará para ayudarles. Y el copiloto, el anciano, le dice: ya llegó. Alguien llegará, no, ya llegó, somos nosotros. Ya llegó. Alguien le ayudará. No, ese alguien no llegará porque llegaste tú y eres tú el que debes ayudar. Aunque sea ese granito de bondad, es el que necesita Dios que aportemos para que de verdad esa pregunta que nos cuestiona a todos, pero que ya hemos entendido mejor, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Pues hagamos cada día más pequeña esa brecha entre las cosas malas y la gente buena. Que de verdad hagamos cada día más pequeña esa brecha entre las injusticias y aquellos que deberían, al contrario, recibir bendiciones por todo lo que hacen. Nos corresponde a nosotros, queridos hermanos, nos corresponde a nosotros luchar por eso, nos corresponde a nosotros ser respuesta ante un mundo cada día más injusto. Yo les invito para que cerremos los ojos en este momento. Vamos a terminar con una pequeña oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Cierra tus ojos.
no es buscar las cosas buenas o las cosas malas, a lo que estamos llamados en esta vida en cuanto a cosas exteriores. Es buscar el bien, porque hay cosas buenas que no corresponden al bien. Hay placeres que llamamos buenos que no corresponden al bien. Y hay deberes, hay esfuerzos en la vida que nos parecen malos, porque nos exigen esfuerzos que corresponden al bien. Es hacer la voluntad de Dios. Es a eso a lo que estamos llamados. Y la pregunta que te quiero hacer hoy es: ¿qué te está pidiendo el Señor? ¿Qué te está pidiendo el Señor? Tú y yo, que nos hemos creído buenos y que nos preguntamos por qué nos pasan estas cosas, ¿qué te está pidiendo el Señor hoy? ¿Qué te está pidiendo Jesús que hagas? ¿Cuál es la voluntad de Dios para contigo? ¿Por qué seguirle huyendo a esa voluntad? ¿Por qué seguirle huyendo a eso que Dios quiere de ti? No más huirle. Responder a la voluntad de Dios sin importar lo que pase, sin importar lo que nos parezca que tengamos que sufrir, sin importar lo que nos parezca que debe ser doloroso. No es vivir huyéndole al dolor y vivir buscando el placer lo que resume en esta vida. No, lo que resume esta vida es vivir haciendo la voluntad de Dios, en ocasiones por caminos dulces y asfaltados, y en ocasiones por caminos dolorosos y llenos de espinas, pero entender que su voluntad es la única que me hará feliz. Entender que su voluntad es la única que me plenificará en mi corazón. ¿Qué te está pidiendo Dios? Te puede estar pidiendo en este momento renunciar a esa relación ilícita, a esa relación que está dañando ese matrimonio. Ya, toma la decisión de una buena vez. ¿Qué te está pidiendo el Señor? Renunciar a ese mal negocio, salirte ya de ese negocio infernal. Toma la decisión hoy. Es lo que debes hacer en este momento. Es seguir la voluntad de Dios. ¿Qué acaso Dios te está pidiendo en este momento? Tener la valentía de empezar a vivir un noviazgo en pureza, tener la valentía de hacer las cosas bien. Pues toma la decisión ahora. Tómala con valentía. ¿Qué te está pidiendo Dios? Que dejes ese carácter cruel, ese carácter dolorosamente duro, ese carácter con el que terminas humillando a todo el mundo. Te está pidiendo el Señor un carácter más afable, más bueno, más dulce. Pues hoy toma la decisión, que con su gracia lo vas a lograr. Con su gracia. Te está pidiendo el Señor ya dejar las drogas. Eso es lo que te pide el Señor. Y te preguntas por qué te pasan cosas malas si tú eres tan bueno. Es tomar la decisión de dejar las drogas y dejarte de hacer preguntas retóricas y empezar a seguir la voluntad de Dios. ¿Te preguntas acaso qué te pide Dios? Que te lo habla con claridad, recuperar ese matrimonio, luchar por ese matrimonio hasta el final, luchar por la salvación de ese esposo, de esa esposa, de esos hijos, y que va a doler. Y en vez de preguntarnos por qué me pasan estas cosas a mí, esta es la realidad que te tocó vivir. Es enfrentarte con valentía a una realidad que no siempre nos sonríe como quisiéramos. Es la realidad y así es. Sufren los buenos y los malos, aunque a veces ni sabemos qué significa ser bueno y ser malo. Es la realidad a la que nos tenemos que enfrentar, y es enfrentarla con valentía, y es luchar, y es dejar esa percepción de autocompasión. En el fondo esa pregunta esconde un poquito de lástima por mí mismo, que yo soy tan bueno y me pasa esto. ¿Por qué? Ya, deja a un lado esa percepción de la realidad autocompasiva. Enfrenta la realidad como es, enfréntala con valentía. Ponte de pie y lucha. Ponte en tu corazón de pie y enfréntate a esa circunstancia, a esa dificultad. Deja de llorar, que no es tiempo de llorar, es tiempo de enfrentártela con la realidad. Es tiempo de mirarla de frente y decirle, con la ayuda de Dios, con la fuerza de Dios, haciendo su voluntad, te voy a enfrentar. Una enfermedad, un hijo enfermo, una situación dolorosa. Es que crees que Dios no está contigo en ese momento. Es que crees que Dios no te acompaña. Es que crees que Dios te abandona ahora que lo necesitas más que nunca. No hay mal, no hay dolor, no hay enfermedad que pueda contigo si estás unido a Dios. No hay nada que te pueda alejar de Él si tú sabes que su voluntad
es lo único que te importa. Deja de buscar la realidad. Deja de rehacer la realidad con los criterios humanos y empieza a vivir con criterios eternos, con criterios divinos. No lo hay. No lo hay. No hay mal que me pueda vencer. Vamos a decirlo. No lo hay, no lo hay. No lo hay. Cierra tus ojos y dilo. No lo hay. No hay mal que me pueda vencer. Nuevamente, nuevamente. No hay mal. No hay mal. No lo hay. No lo hay. No hay mal que me pueda vencer. No lo hay. No lo hay. No hay mal que me pueda vencer. Pues todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en Jesucristo. Digámoslo, todo lo puedo. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en Jesucristo. Vamos, nuevamente, todo lo puedo. Pues todo lo puedo. Cántalo, en aquel que me fortalece. Que me Dilo. fortalece. Todo lo puedo en Jesucristo. Dilo, todo lo puedo. Pues todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en Jesucristo. ¿Cuál es el dolor con el que te enfrentas? ¿Cuál es ese mal? ¿Cuál es esa dificultad a la que te estás enfrentando ahora? ¿Cuál es? ¿Esa dificultad con tus hijos? ¿Esa dificultad con tu esposo? ¿Esa dificultad en el estudio? ¿Esa permanente humillación que recibes de las personas a tu alrededor? ¿Ese complejo del que no has podido salir? ¿Esa enfermedad psicológica que te atormenta? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ese matrimonio desbaratándose. Ese amor que todavía no se encuentra. Ese mendigar amor a una y otra persona. A ver si finalmente alguien puede responder a esa sed que tiene tu corazón. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese mal? Ese complejo que hace que te avergüences de cómo eres. Que te hace que te avergüences de tu cuerpo. Que hace que te avergüences de tu condición. El creerte inferior, el creerte bruto, bruta, el creer que no vales porque no tienes estudios. ¿Cuáles son los complejos? ¿Cuál es el mal contra el que te estás enfrentando? ¿Me entiendes? El único mal es el pecado y es del que debes salir ahora. Todo lo demás es tan relativo. El Señor llama a los humildes, a los sencillos. El Señor extiende las manos con compasión a aquellos que son pobres de espíritu. ¿Cuál es el mal? ¿Cuál es la dificultad? ¿Dónde está la raíz del problema? Esa depresión, esa soledad, esa angustia. Vamos a decir, todo lo puedo. Todo lo puedo. Pues todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en Jesucristo. Todo de pie. Pues todo lo puedo en aquel que me fortalece. todo lo puedo en Jesús. Vamos a cantarlo, todo lo puedo con fe. Pues todo lo puedo pues todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo. En Jesucristo. Y mis problemas
pecados me podrán separar del amor de Dios. Ni mis problemas, ni mis pecados, Ni mis problemas, ni mis pecados me podrán separar del amor de Dios. Dios es más grande, Dios es más grande que todo lo que me sucede. Dios es grande, supremo Rey. Dios es más grande que todo lo que me sucede. lo que me sucede. Dios es grande, Dios es grande, supremo Rey. Supremo Rey. Dios es más grande, Dios es más grande que todo lo que me sucede. Dios es grande, Dios es grande, supremo Rey. Dios es más Que todo lo que me sucede. Dios es grande, supremo Rey. Vamos a levantar nuestra mano derecha. Vamos a bendecir esa situación que estamos viviendo. Dejando de mirarnos con autocompasión, dejando ya de un lado esas reflexiones de si soy bueno, ¿por qué me pasa esto? Nada, nada. Vamos a vivir la realidad como viene. Vamos a pedirle al Señor a través de esta bendición. Vamos a entregarle esta situación difícil que tenemos al Señor. Repito, yo no sé cuál sea tu situación, no sé a qué te estás enfrentando, solo tú lo sabes. Pero vamos a bendecir con fe. Vamos a bendecir porque dice el Catecismo de la Iglesia Católica que los laicos estamos llamados a bendecir y a hacer bendición. Vamos a bendecir esta dificultad. Quiero que pienses en ella. Si es un pecado que te esclaviza, si es un pecado que está arruinando tu vida, si es un problema de salud, si es un problema económico, si es un problema, qué sé yo, afectivo, laboral, lo que sea. Vamos a bendecirlo en este momento. Vamos a enviar la bendición de María Auxiliadora y a pedirle al Señor que se encargue de esto. Que si esto sirve para hacerme más fuerte y unirme más a Él, bienvenido. Pero que si es el momento ya de superarlo para unirme más a Él, que nos conceda la gracia. Lleguen todos conmigo. María Auxiliadora te bendice con su bendición maternal y especial. Vas a pensar en ese problema, en este momento, en esa dificultad, en esa cruz. Y vas a decir, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todo lo puedo. Dios es más grande que todo lo que me sucede. Dios es grande, supremo Rey. Última vez, última Dilo vez. con fe. Dios es Dios es grande, supremo Rey. Dios es Dios es grande, supremo Rey. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Inclinamos nuestra cabeza y decimos con fe, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo.